Ya inicia Click Noticioso en la emisora labuenaradiopanamá.com con los periodistas Rogelio Adonican y Rubén Polanco. Síguenos en redes sociales y haz tus comentarios. Somos Click Noticioso. ¿Qué tal, mis amigos? Buenos días a estos oyentes de la emisora digital labuenaradiopanamá.com. Hoy miércoles 21 de abril del 2021 para llevarles a ustedes una emisión más de su programa de radio Click Noticioso, porque aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Hoy en compañía, como de costumbre, de nuestro colega, amigo, aliado en estas labores periodísticas, el gran Rogelio Adonican, y con un invitado especial, el experto en Derecho Penal, el experto en Sistema Penal Acusatorio, el licenciado Julio Macías, para hablarles a ustedes de un tema que ha generado mucho interés, mucha polémica, más que todo en redes sociales, los temas judiciales, caso Arquesio Arias, caso de Brecht, caso Blue Apple. La justicia está en la palestra pública desde la semana pasada y vamos a abordar un poco este tema desde una perspectiva distinta, ¿no? Para hablarles un poco a la gente de cuál es la situación, cuáles son las realidades que hay detrás de estos procesos, más allá de que si es o no es culpable o es inocente, tratar de explicarle eso. Ante todo, darle los buenos días, los saludos previos, tanto a Rogelio como a Julio Macías. Rogelio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rubén. Buenos días, licenciado Julio. Sí, Rubén, es increíble en estos tiempos, ¿no? Si miran en las redes sociales, escucha mucho a la gente, se habla de que estamos buscando la impunidad de rebaño en Panamá. Es increíble lo que se maneja de repente a nivel de justicia. Solamente ayer en Estados Unidos condenaron al policía del caso George Floyd. Y mucha gente compara, ¿no? Un sistema que de repente no es perfecto como el de Estados Unidos, pero digo, al fondo llega a lo que quiere la gente, que es justicia, ¿no? Yo me imagino que hoy de repente tú, Rubén, que eres especialista, no es porque seas mi amigo, eres un especialista de lo que es judicial en Panamá, y aquí con el licenciado Julio de repente podemos dar un poquito más de luces, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué hay detrás de cada fallo o de los futuros casos de estos que le llaman de alto perfil en Panamá, que demoran una eternidad en saber quiénes son y cómo terminarán? Así que me imagino que con el doctor Julio o con el licenciado Julio sabremos. Y bueno, Rubén, es un tema, estás como pez en el agua hoy. Así que aquí yo estoy para apoyar y vamos a saber un poco más de esto, algo didáctico de los temas. Antes de entrar en materia, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram y en Twitter, @ClickNoticioso, y en Facebook como Click Noticioso. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Click Noticioso, en donde estaremos subiendo todos nuestros contenidos. Igual tenemos trabajos especiales, entrevistas, reportajes que ya hemos realizado y que vamos a estar realizando, así que para que estén muy pendientes. Pueden seguirnos en vivo en este momento a través de la emisora La Buena Radio, a través del sitio web www.labuenaradiopanamá.com. Antes de entrar en materia, yo sí quisiera destacar algunos puntos. Primero, para empezar, sobre el caso del diputado Arquesio Arias. Más allá, y antes de darle la palabra al licenciado Macías, que nos va a ayudar bastante en esto, más allá de si era culpable o no era culpable, es importante que la persona sepa. Este proceso del diputado Arquesio Arias, el juicio en sí, demoró, creo que fueron 8 días, no recuerdo el tiempo que demoró. El asunto es que este juicio fue de manera reservada, y esto es importante que la gente lo sepa. El juicio fue a puerta cerrada. No hubo presencia de público ni de periodistas, solo estuvieron las partes involucradas, llámese las víctimas, la defensa, la querella y la fiscalía, y junto a los 9 magistrados que componían el tribunal de juicio. Pero tú no crees, Polanco, que esto crea más suspicacia. Sí. ¿A qué voy con esto? Que al final la mayor parte de la población aquí en Panamá desconoce los detalles, las interioridades de este proceso. Entonces tampoco podemos hacer un juicio de valor de decir era culpable, era inocente, es violador, no es violador. Ante la ley, el diputado no se le puede decir delincuente. Aunque podamos hacer miles de conjeturas.
Pero la realidad es esa. ¿Y por qué lo digo? Porque, o sea, mucha gente me pregunta, ay, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Porque en otros casos sí yo he dado mi opinión en conversaciones informales, conversaciones formales. Ahora me han chateado, me han escrito esto, familiares, conocidos, amigos. Yo digo, mira, honestamente yo he estado en muchos juicios en los que yo digo que sí, me parece que esta persona tiene que ser condenada porque yo estuve en el juicio así, dijeron esto, y lo vinculaban. Pero en esta ocasión no fue así. En esta ocasión ninguno podemos decir, de los periodistas al menos, de los que estábamos fuera, ninguno podemos decir el señor era culpable porque no participamos de la audiencia. Y no fue porque no se quiso, no se pudo, sencillamente por ser un caso de violación. Y esto es un detalle importante, es un caso de violación y hay una menor involucrada, la ley protege a esas personas víctimas. O sea, hay una confidencialidad estricta en ese sentido. Hubiese sido el acusado diputado o no diputado, igual hubiese aplicado la misma restricción. Entonces también destacar la votación. Fueron 4 votaciones. Eran 2 víctimas, 2 hermanas, una adulta. Por una adulta el delito era violación carnal y acto libidinoso. La votación fue 9-0. Fue unánime a favor de la inocencia del diputado. Con la segunda víctima, una menor de edad, 2 votaciones igualmente. Por violación carnal, 9-0 inocente. Y por acto libidinoso, que es lo que se cuestiona, la votación fue 5-4. Entonces la ley ahora establece que, no ahora, desde hace muchos años, que a eso es lo que voy, que para condenar a un diputado, en los procesos a diputados, se requiere las 2/3 partes, la votación de las 2/3 partes de los magistrados de la Corte. Los componen 9, así que las 2/3 partes son 6 votos. Como hubo 5 votos, la decisión no es que sea inocente, es que sencillamente no se puede condenar porque la ley no lo permite. El término correcto es ese. ¿A qué voy con esto? Que ahora los magistrados dirán, bueno, nosotros por mayoría decidimos que él debía ser condenado por actos libidinosos. La ley establece otra cosa, no lo podemos condenar. Así de simple es. Así de simple. Y no trato con esto ni de defender ni a los magistrados, ni al diputado, que no lo conozco, ni mucho menos darle contra a las víctimas, que tampoco las conozco. Son realidades y son cosas que la gente no conoce y no podemos tampoco irresponsablemente estar haciendo comentarios o conjeturas. Yo creo que en esto debemos ser muy responsables, porque es un tema delicado, un tema de violación y es un tema de señalar a una persona por un delito grave. Entonces, ¿qué es lo que yo considero que la gente debe enfocarse a partir de este caso? A partir de este caso del diputado Arquesio Arias, en que eso de que haya procesos especiales, entre comillas, aquí en Panamá, eso no me cabe. No me parece correcto porque apenas tú pones procesos especiales, tú separas a una población de otra. Es decir, por tener un cargo público importante, tú mereces un tipo de justicia distinto al que el resto de los mortales. Entonces, allí es lo que yo considero que todas las personas que no les cuestiono que estén protestando, que se estén manifestando en contra de la decisión, pero allí es que deberían enfocar sus esfuerzos en luchar para que se cambie esa terminología, esa ley que establece procesos especiales para diputados, que se establezca que 2/3 partes de los votos de los magistrados de la Corte se requieren para condenarlos. Cuando aquí por mayoría condenan a cualquiera, al resto de los mortales en los procesos ordinarios, la justicia ordinaria condenan a cualquiera. Aparte de eso, la Constitución también tiene que ser cambiada. Y este es el momento, esta es la coyuntura. Cambiar esa votación de 2/3 partes para condenar a un diputado y cambiar eso de que los diputados investigan y condenan a los magistrados y viceversa. Eso también tiene que cambiar, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos separando a una población de otra. Entonces, así mismo, cualquier día, mañana pasado, yo voy a querer ser diputado para que me juzguen especialmente, pues. Es que esa es la parte que llama la atención. O sea, todo el mundo habla de que uno se limpia con el otro, porque uno ratifica al otro y el otro lo puede juzgar. Entonces, ese es el problema. Entonces, si yo me robo un pollo, yo por seguro que me meten 5 hasta 7 años. Y hasta por maltrato animal. Por robo y por maltrato animal. Entonces, el asunto aquí es que yo creo que aquí debemos enfocar los esfuerzos en cambiar esa ley. Y esto no es de ahora. O sea, ahora con el diputado Arquesio Arias, ahora nos vinimos a dar cuenta que se requieren 6 votos para condenar a un diputado. Cuando esto tiene más de 10 años. Esta ley, este Código Procesal Penal tiene más de 10 años de estar. Y quiere que le diga algo más. Hay un antecedente de un caso reciente. En 2010, la procuradora Ana Matilde Gómez fue condenada por la misma Corte Suprema de Justicia y la votación fue 5-4. No se requirieron 2/3 partes. Entonces,
Esta condición especial solo aplica para los diputados y yo voy a más. Aquí todavía, hasta la fecha, en la era democrática no hemos condenado o no hemos investigado siquiera a un presidente de la República. Y usted sabe que al presidente de la República lo investiga y lo juzga la Asamblea Nacional. Y para condenarlo también se requieren las 2/3 partes del total de votos de los diputados de la Asamblea. No es mayoría simple. O sea que de 72 votos necesita las 2/3 partes de los 72 votos de los diputados para condenar a un presidente de la República. O sea que en un caso futuro si requiriéramos investigar y juzgar a un presidente de la República, aquí nos va a pasar lo mismo que nos sucedió con el diputado Arquesio Arias. En eso tenemos que enfocarnos nosotros como panameños, en cambiar esas especialidades. Aquí no pueden haber especialidades. O sea, la justicia no puede ser especial para mí y para otro porque ya deja de ser justicia. Ya deja de ser justicia. O sea, si es justicia, la misma palabra lo dice, es igual para todos. No puede ser que para unos es una cosa y para otros otra. No. Y aquí no me vengan con eso de que no, que porque después que la Corte falla no hay otra instancia. O sea, la Corte falló en el caso de Ana Matilde. Ana Matilde no tuvo otra instancia. Entonces, ¿por qué para los diputados sí y para Ana Matilde no? O igual aplica para un procurador de la Nación, de la Administración, ministro, magistrado de Tribunal Electoral, pero para los diputados no. Para los diputados requiere 2/3 partes. O sea. Pero ¿quién ratifica a los magistrados? Los diputados. ¿Quién juzga a los diputados? Los magistrados. Bueno, es un papel higiénico inverso, viejo. Sí. Ahí se limpia uno a otro. Sí, a lo que yo voy. Eso no pasa nada. Esa parte yo la entiendo perfectamente. A lo que yo voy. No va a pasar nada. Aquí los esfuerzos de la ciudadanía se tienen que enfocar en eso, en luchar para que se cambie la ley y la constitución. Licenciado Macías, sus planteamientos ante la situación. ¿Cómo hacemos para cambiar este papel higiénico inverso? Este status quo. Muchas gracias, Rubén y Polanco, por la invitación. Debo indicar, antes que nada, que yo celebro la oportunidad que ustedes brindan para un poco hacer docencia sobre este tema que yo creo que debe ser preocupación de cada ciudadano de este país. La justicia es el mecanismo a través del cual el Estado reacciona frente a las vulneraciones de sus normas. Y recordemos que el ser humano y el ciudadano cede sus derechos y sus libertades para que el Estado las garantice. En ese sentido, la justicia juega un papel importante porque es el mecanismo para poder restablecer, si se puede llamar de alguna manera, la vigencia de esos derechos que en una etapa inicial eran absolutos, eran ilimitados. Los ciudadanos se agrupan, ceden sus derechos para que el Estado los garantice a través precisamente de estos mecanismos formales de reacción frente a las vulneraciones de las normas. De manera tal que no es cualquier cosa el tema de justicia. Sin embargo, con algo de antigüedad, se ha venido hablando de la crisis que atraviesa la administración de justicia. Pareciera que los tribunales no están sensibilizados con el servicio, con la labor tan fundamental que cumplen en un Estado de Derecho, y por eso entonces queda en la sociedad ese sinsabor, ese mal sabor de que la justicia no funciona. Usted ha dicho algo muy importante. La ley está diseñada de una manera. Por tanto, desde ese punto de vista formal no hay ningún cuestionamiento. No puede existir ningún cuestionamiento respecto de la fórmula utilizada y que establece la ley para el juzgamiento de los miembros de la Asamblea Nacional. Sin embargo, aquí la pregunta es si nosotros como ciudadanos debemos aceptar esta fórmula por el solo hecho de venir de una norma jurídica. Y yo me remonto un poco a lo que ocurrió en la Segunda Posguerra Mundial, donde los expertos se preguntaban por qué razón tenemos que respetar una ley aun cuando consideramos que esa ley es injusta. Solo por el hecho de devenir de los canales formales del Estado y constituirse en ley, nosotros debemos de manera indefinida y de manera permanente o digamos para siempre aceptar que esa ley es justa. Y ciertamente aquí se genera un debate entre lo que es la ley y lo que es la justicia, y si estos dos términos realmente son sinónimos. ¿Es la ley sinónimo de justicia o es la ley el mecanismo a través de la cual los ciudadanos pueden alcanzar la justicia? Y es precisamente
esos análisis que nosotros debemos abocarnos, y por eso yo felicito la labor que ustedes hacen, porque miren, nosotros en esto tenemos cerca de 17 años de estar en los tribunales litigando. Hemos acumulado algo de experiencia y esa experiencia nos permite hacer algunos planteamientos, ¿verdad? Y resulta ser que cuando hablamos del procesamiento de funcionarios públicos en general, entonces observamos que existen una serie de prerrogativas que hacen distinto y en algún mecanismo un poco más complejo y difícil juzgar a un funcionario público. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en la práctica? Yo me pregunto, funcionarios públicos en este país han sido juzgados y condenados en el ejercicio de su cargo. Yo por lo menos... Yo recuerdo ninguno. No recuerdo ninguno. Generalmente cuando están a cargo, entonces son objeto de procesamientos penales, y ahí viene el argumento de que es una persecución política. Sí hubo ¿verdad? uno. Sí Pero hubo uno, disculpe. Hubo uno, ahora que recuerdo, el ex magistrado Alejandro Moncada Luna. Sí, exacto. Del gobierno anterior. correcto. Continúe. Y si tú te remontas a ese proceso, te vas a dar cuenta que el tratamiento de ese proceso Político. fue eminentemente y no jurídico. Ahí entonces nosotros llegamos a la conclusión de que las instituciones realmente no están funcionando. Pero te decía algo importante. ¿Qué pasa cuando el poder crea las condiciones para que sus funcionarios no sean alcanzados por la justicia? Recordemos que hay una relación inversamente proporcional entre el tiempo y la posibilidad de obtención de la prueba. Normalmente, quien comete un acto de corrupción no deja huellas visibles o alcanzables. Normalmente estos actos se dan a través de esquemas complejos que hacen difícil obtener los elementos de prueba para poder sustentar entonces una condena. Entonces, si nosotros vemos la influencia del tiempo en la posibilidad de obtención de las pruebas, más las exigencias que contiene la norma para poder juzgar y sancionar a un servidor público, vamos a concluir necesariamente que la labor es ardua y probablemente sea una utopía o una ilusión querer procesar y sancionar a un servidor público en el ejercicio de su cargo. Licenciado, se puede decir que me habla de poder económico. Se puede decir que ese poder económico lo que lleva es a comprar la impunidad y a poder delinquir con tranquilidad. Indefectiblemente, nosotros no vamos a querer tapar el sol con un dedo. La justicia panameña atraviesa niveles críticos altísimos, niveles preocupantes. Existe un alto grado de influencia de los factores reales de poder, del factor económico, del factor político, de las influencias sociales en los resultados de las causas penales, y eso es lamentable. Te decía al inicio que la justicia es un mecanismo que además le da confianza al ciudadano, porque el ciudadano debería darle confianza, en efecto, al ciudadano, de decir, oiga, si tengo un conflicto, si tengo una controversia, yo voy a acudir a los canales institucionalmente establecidos para resolver ese problema. No voy a utilizar la justicia por mis propias manos. Y el mensaje que se da, el sabor que queda de todo esto es que realmente la justicia está penetrada por esos intereses sectarios. Así es. Mire, para complementar un poco y para que los oyentes que nos sintonizan a través de www.labuenaradiopanama.com tengan una idea, ese tribunal que juzgó al diputado Arquesio Arias del partido gobernante Revolucionario Democrático estuvo conformado por los magistrados Luis Ramón Fábrega como presidente, Hernán de León, José Ayú Prado. Estos tres, Fábrega, de León, Ayú Prado, nombrados por el expresidente Ricardo Martinelli. Los otros magistrados fueron Ángela Russo, Cecilio Sedálice, nombrados por el expresidente Juan Carlos Varela. Y le siguen los otros cuatro magistrados: Carlos Vázquez, María Eugenia López, Otilda de Valderrama, que es la suplente de la magistrada principal Maribel Cornejo, y Miguel Espino, que es el suplente del magistrado principal Olmedo Arrocha. Los magistrados Carlos Vázquez, María Eugenia López, Otilda de Valderrama y Miguel Espino, nombrados por el actual gobierno
del presidente Laurentino Cortizo. ¿Por qué hago esta clasificación? Porque la ley actual, la constitución, más bien, la principal ley de Panamá establece que los magistrados los designa el presidente de la República. Entonces, esto es algo que también debemos cambiarlo. Y esto es algo que el sistema de justicia no funciona porque los 9 que comandan la justicia aquí en Panamá le deben el cargo al que los nombró. La verdad es esa, le deben el cargo al que los nombró. Entonces aquí vamos a tener a personas que están juzgando, están manejando los hilos de la justicia, amparados en lo que diga la persona que los nombró. Y esto está así desde siempre, o sea, desde 1990 para acá, desde que cayó el régimen militar, seguimos en las mismas. O sea, yo creo que esto también debe ser un punto de inflexión. Estas cosas también tienen que cambiar. El método de escogencia de los magistrados, el método de juzgamiento de magistrados y diputados, el método de juzgamiento del presidente de la República. Estas cosas deben de cambiar porque no pueden seguir habiendo estos privilegios, estas especialidades, porque aquí de especial yo creo que es suficiente con el cargo que ejerce. Yo creo que aquí el ciudadano de a pie merece la misma justicia que la merecen los altos funcionarios. Igualita, don Julio. El licenciado Julio, mientras que cambia esto, la gente, bueno, podemos decir que se cansa y ese cansancio se va llenando como ese vaso que se va a desbordar. Y que usted jurídicamente, ¿qué puede pasar para hacer este cambio? ¿Y qué puede pasar mientras hace este cambio con una sociedad que ya está abrumada y aburrida de todo esto que al final se muestra como que llegar hasta ahí es ganar su impunidad, ¿no? Y hacer lo que quiera? Sí, fíjese, es lamentable, por decirlo menos, que nosotros estemos hablando o haciendo referencia a la relación que puede tener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno o con el partido político que lo ha designado, ¿verdad? No vamos a llamarnos engaños. Eso ocurre y está ocurriendo. Sin embargo, yo recuerdo las declaraciones de un ex magistrado de la Corte referirse en términos de magistrados PRD, magistrados martilenistas. Esto es lamentable porque nuestra Constitución política establece que cualquier cargo en el órgano judicial es incompatible con el ejercicio de la política. Entonces, pero eso ¿qué nos dice? Que efectivamente hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia que responden a intereses políticos. Ahora, ¿qué hacer? Te decía al inicio de esta intervención que la ley hay que respetarla. De eso no queremos señalar ni promover un incumplimiento o un desafío a la ley. Dice el aforismo latino que la ley es dura, pero es la ley. Igual, nosotros no podemos promover el incumplimiento de una sentencia, ¿verdad? Sin embargo, sí podemos criticarla. Sí podemos advertir las cosas que se están haciendo mal con el objeto precisamente de generar esas inquietudes y provocar esos cambios. No hay cambio en la sociedad que se obtenga a través de una actitud o un comportamiento pasivo. Nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos si realmente, aunque la sentencia dice tal cosa, o la ley, la norma jurídica dice tal cosa, si realmente esa es la fórmula que como sociedad nosotros nos sentimos cómodos, ¿verdad? Para efectos de que la sociedad pueda retomar o pueda recobrar esa tranquilidad, esa confianza que como ciudadanos necesitamos en la administración de justicia, ¿verdad? Sí. En síntesis, yo creo que espacios como estos son importantes porque nosotros alzamos nuestra voz, manifestamos nuestra preocupación y eso eventualmente va a llegar a oídos de las personas que están en capacidad de generar esos cambios. Y también, si después de este programa nosotros logramos sembrar por lo menos un 1% de preocupación en la ciudadanía, yo creo que estamos ganando. Entonces, así es, licenciado, y esa es la idea porque al final lo que se trata es de abrir un poco los ojos a la gente, que esto no quede simplemente en un caso en sí, que no se enfoquen solamente en que si era o no era violador, o que el caso de Arquesio Arias, que esto sea un punto de inflexión para cambiar lo que realmente se requiere cambiar. Aquí el mensaje es claro, que si quieren protestar por eso, ok, perfecto, están en su derecho, pero esos mismos esfuerzos enfóquenlo en lo realmente importante, cambiar la ley.
que no haya especialidades para juzgar a unos y otros. Cambiar la Constitución, el método de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y cambiar, me decía, disculpe. Sí, cambiar también esto de que los magistrados juzguen a los diputados y que los diputados juzguen a los magistrados. Estas cosas tienen que cambiar porque si no vamos a seguir, como bien lo dijo Rogelio de manera folclórica en antes, con esto del papel higiénico inverso, de que unos a otros se tapan. Entonces estas cosas no pueden seguir. Igual, licenciado, creo que en eso estamos de acuerdo. Y hablando de temas judiciales, también está otro que genera mucho debate, y siento que también a las personas no le han dicho, o no, de pronto no sé, o ignoran eso o lo pasan por alto, pero aquí la gente debe saber cómo funciona nuestro sistema de justicia, que precisamente por eso estamos hablando que hay que cambiar la ley y la Constitución. El caso de Brecht. Hace unas semanas me decían, bueno, hazte un programa de esto, que mira, que tú manejas estos temas judiciales, pero le dije a una persona, yo, y que tú sabes que el caso de Brecht no estamos ni siquiera a la mitad del camino. Y entonces a la gente no le dicen eso. Ni siquiera estamos a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque este caso tiene más de 1000 tomos. Dice, una pregunta corta. ¿Cuántas páginas tiene un tomo? Un expediente, más o menos. Aproximadamente entre 300, 320 a 350 pudiera... Multiplique eso por más de 1000 tomos. O sea, son 50 personas llamadas a juicio. 29 a las que se le pidió sobreseimiento. Hay 79 personas implicadas. Más de 1000 tomos. ¿Sabes lo que lleva manejar un expediente de ese tamaño? Esa cantidad de fojas. Aparte de eso, enviarlo a la corte. O sea, porque, ¿qué pasa? La noticia se dio porque la investigación terminó después de 1 año, 2 años, no recuerdo cuánto tiempo es que lleva la investigación. O sea, ha demorado bastante, ¿no? Obviamente por el tipo de proceso que es. Va a salir Marcelo de Brecht y todavía aquí no se sabe quiénes son. El punto es que enviaron el expediente y dicen, enviamos la vista fiscal, y la fiscalía abajo, terminé mi investigación, enviamos la vista fiscal, pero no dicen, o no sé si la gente ignora eso o lo pasa por alto, que aquí el sistema de administración de justicia está hecho para dilatar los procesos. O sea, porque ese proceso de Brecht no se va a seguir por el sistema penal acusatorio nuevo, sino por el sistema llamado viejo, el inquisitivo. Y ese retrasa un poco más. Aparte de eso, ese caso de Brecht estuvo mucho tiempo, por muchos meses, bajo reserva. Varias partes de esos expedientes estuvo bajo reserva, en el sentido de que ni los involucrados tuvieron acceso al expediente. Y se sabe que cuando una persona va a ser llamada a indagar, los abogados piden esa parte del expediente para saber por qué lo están indagando, por qué sí, por qué no, qué pruebas lo vinculan, cuáles lo desvinculan. Eso es parte del ejercicio de la defensa que le llaman los abogados, ¿no? Entonces esas cosas no se dieron por el hecho de que eso estuvo bajo reserva. Ahora con la ley especial la fiscalía puede tomar y decir, esta parte del expediente me la reservo porque hay una diligencia que estoy esperando, porque esto me conviene para seguir el curso de la investigación, lo que sea. Y había muchas diligencias así que dependían de asistencia internacional. Entonces, en ese camino, muchos no tuvieron acceso a esa parte de los expedientes. Ahora, cuando ese expediente llega al órgano judicial, entonces los abogados van a empezar a pedir copias de esos expedientes. Entonces, mire cómo vamos. El caso lo enviaron, el expediente lo enviaron, pero no entró. No entró el expediente porque hubo un error en la foliatura. La foliatura es la numeración de las páginas. Para el que no sabe, la numeración de las páginas. Hubo errores. Eso es de esperarse porque es un expediente muy grande. Con el caso Blue Apple pasó lo mismo. Entonces ahora con era obvio que iba a pasar. Devolvieron el expediente. O sea, en teoría, ese expediente de Brecht todavía no ha entrado al órgano judicial. Cuando ese expediente que ya ingrese bien numerado, van a venir los 79 abogados y los otros 80 más y todos los demás. Yo quiero copia de esto, yo quiero copia de esto, yo quiero copia de esto, yo quiero copia de este tomo. El juzgado, que es uno solo, va a tener que atender a todos los abogados por igual. Cuando ellos tengan copia de eso, entonces van a empezar a meter recursos. Incidente de nulidad, amparo, demanda de inconstitucionalidad, porque ellos van a decir, ahora es que yo voy a ejercer el llamado derecho a defensa, porque el expediente estuvo bajo reserva. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a pasar para que siquiera llegue a una audiencia preliminar?
Aquí vamos a pasar años y años y años. Tal vez, ¿en cuánto tiempo esperamos algo? ¿En cuánto tiempo esperamos que aterrice? Tal vez vengan 10 coronavirus más. 10 coronavirus más vengan. Y todavía aquí no hemos tenido una decisión definitiva del caso de Brecht. Digo, pero aquí la pandemia de la corrupción nos está comiendo hace más de 20 años atrás. O sea, la pandemia del COVID. El caso Blue Apple también pasó lo mismo. Hubo errores en la foliatura, devolvieron el expediente, después entró y han metido recursos. La audiencia era el lunes, se suspendió porque faltaron algunos abogados, la dejaron para dentro de 2 meses, no recuerdo bien la fecha. Y ese es preliminar. Y la demora en hacer esa audiencia preliminar fue porque habían personas fuera del país que tenían que notificar. Aquí en Odebrecht va a pasar lo mismo. Hay un montón de gente fuera del país que también van a tener que notificar. Entonces, así es. Este proceso va a demorar más de lo que la gente piensa. Ni siquiera estamos a la mitad del camino. Entonces a la gente no le dicen eso y la gente tiene la esperanza de que se dé una decisión definitiva pronto porque ya el expediente está en el órgano judicial y no, eso no va a pasar. Licenciado, sus comentarios sobre el tema. Tú has dicho algo importante. No estamos ni siquiera en la mitad de este proceso y ya el tiempo que ha transcurrido y por otro lado la falta de información que en el público o inclusive en los entendidos en la materia existe. Yo debo indicar para efectos de docencia que el proceso penal cumple 4 etapas. Estamos en la etapa de investigación, que es la primera etapa, a través de la cual la Fiscalía debe recabar una serie de elementos que en el sistema anterior, el sistema inquisitivo, se denominan pruebas, en el sistema actual, elementos de conocimiento, para efectos de determinar 2 cosas. Uno, si puede formular cargos a través de una diligencia de declaración indagatoria a la persona, y finalmente, si tiene los elementos para recomendar al juez, a través de su vista fiscal, un llamamiento a juicio o por el contrario un sobreseimiento, ¿verdad? La Fiscalía en este caso ha superado únicamente la primera etapa. Precisamente remite las actuaciones del expediente al juzgado con una recomendación de llamamiento a juicio para algunos y entiendo que sobreseimiento para otros tantos. Sin embargo, en esta etapa, que es la etapa de calificación del sumario, se requieren elementos mínimos. El juez debe observar si después de la investigación del fiscal o de la Fiscalía se reúnen elementos mínimos que acrediten el hecho punible por un lado y 2, que vinculen a los imputados con ese hecho punible. Si el juez encuentra que existen ese binomio fáctico jurídico que llaman algunos, entonces eleva la causa a un llamamiento a juicio, ¿verdad? Pasamos entonces a la tercera etapa, que sería la etapa del plenario, lo que en el sistema actual se conoce como la etapa del juicio oral. Disculpe que lo interrumpa. Y en esa etapa de calificación, en ese interín se tiene que dar una audiencia con la presencia de al menos la defensa de los son 50 llamados a juicio y 29 son 79 personas implicadas. O sea, en efecto, ese acto debe cumplirse. Exactamente. Así. Antes de, creo que el 95, se podía pasar directo a una calificación del sumario por escrito. Sin embargo, luego de esa reforma que se introduce en esa época, se obliga a los jueces a convocar a una audiencia para efecto de abocarse a la calificación del sumario. Y esto porque en tiempos antiguos ocurría que muchas veces los jueces llamaban a juicio a personas que inclusive habían fallecido. Entonces, de alguna manera, el juez debe constatar que la persona que está sometida a proceso realmente es una persona existente y que, de acuerdo a lo que resulte de ese debate, puede enfrentar entonces las rigurosidades de un juicio penal. Pero en efecto, de los abogados y la totalidad de los intervinientes en ese proceso para poder adelantar ese acto. Así una consulta, de repente una pregunta que se hace mucho aquí y no sé, de repente pueden tener la respuesta. Aquí se habla mucho de los peces gordos. Los peces gordos, pero estos peces gordos son como el unicornio. La gente dice que existe, pero nadie lo ha visto. Entonces, en otros países se sabe quiénes son las personas juzgadas y quién está implicado, pero aquí no. Aquí es un secreto y todo el mundo le dice peces gordos, pero digo, yo estoy gordo y no soy uno de esos peces. Entonces,
eso se puede saber quiénes son esas personas, quiénes son los sobreseídos, quiénes son los que van a juzgar, porque aquí pareciese que ese poder también te da ese anonimato, y ese anonimato al final te lleva a seguir tranquilo tu vida sin ningún problema. Mientras que, insisto, el que se robó un pollo lo sacan en todas las portadas de los periódicos, salen todas las redes sociales, y porque a lo mejor se robó ese pollo porque tenía hambre. Pero el que se robó ese poco de millones de dólares que se habla, ese no tenía hambre de más plata y de poder. Digo, ¿se puede saber quiénes son esas personas o no sé si la ley no lo permite? Se supone que la ley lo protege se supone que la presunción de inocencia te desvela al momento del llamamiento a juicio. Pero siempre se filtran los nombres, siempre se filtran los documentos. En esta ocasión, por tratarse de un tema tan controvertido, tanto a nivel nacional como internacional, debiesen por salud revelar los nombres, pero no lo hacen por cuidarse de aquello de que después el proceso se lo anulan. Entonces las autoridades oficiales, llámese Fiscalía y órgano judicial, no van a revelar los nombres de los implicados. Eso a mí me gustaría saber quiénes son. Porque pero, si se robaron esa plata, me están robando a mí, a mi mamá, a mi tía, a mi hermano, me están robando el futuro a mis hijos. Ese mismo pensamiento, esa misma inquietud que tú tienes, la tienen el resto de los panameños que quieren saber los nombres. Pero no le explican lo que yo te estoy diciendo. O sea que para evitarse nulidades en un proceso, las autoridades oficiales, llámese Fiscalía, Ministerio Público y el órgano judicial, evitan revelar esos nombres. Se supone que cuando van a juicio, ya cuando son llamados a juicio, ya ahí se levanta el velo ese. Que en el año 3000, cuando los autos andan en el aire. Siempre en el camino se filtran los nombres, ya sea porque uno u otra parte filtra los nombres, parte del expediente y esas cosas así, ¿no? Pero la realidad es esa. Licenciado. Para usted, ¿para cuándo esperamos un juicio? No me diga que cuando los carros van en el aire, porque me voy a poner triste. Oiga, este es un caso que ha despertado la atención del panameño, refiriéndome específicamente al proceso panameño, porque sabemos que este caso pues despertó el interés de la comunidad internacional. Sin embargo, existen altos cuestionamientos respecto de la manera como el Ministerio Público ha manejado la información relativa a este proceso. Yo recuerdo hace un par de años que se comunicó que se había llegado a un acuerdo a un acuerdo de indemnización, pero hasta el momento nosotros no sabemos realmente cuáles son las condiciones que el Estado panameño aceptó, si esas condiciones se han cumplido, en qué grado de cumplimiento. Es decir, hay una incertidumbre y pareciera más bien que lo que se busca es proteger a ciertas personas, ¿verdad? Efectivamente, la información que nosotros como panameños tenemos derecho. Este es un caso que afectó las arcas del Estado, que a través de nuestros impuestos nosotros facilitamos o posibilitamos el funcionamiento del Estado. Por eso tenemos un interés como panameños, como ciudadanos, de que toda la información y que este caso llegue hasta las últimas consecuencias. Si nosotros tratamos la información respetando la presunción de inocencia, yo no veo ningún problema en que se pueda dar la información. Ya les tocará a las personas señaladas ejercer su defensa y demostrar su inocencia, aunque sabemos también que de acuerdo a las reglas del proceso penal, quien debe demostrar la culpabilidad es el Ministerio Público. Usan de un acto como ese y yo no tengo vinculación y yo me considero inocente, yo voy a brindar las explicaciones que respectiva y responsablemente se debe hacer. Entonces, siempre y cuando esa información se canalice con los cuidados de la presunción de inocencia, yo creo que no debe existir ningún problema, se debe dar la información. Ahora, ¿qué pasa con esas inquietudes? Esas inquietudes se dan a partir de que aquí se han divulgado en redes sociales, en canales internacionales, los testimonios de los principales implicados en Brasil de este caso. De cuando Marcelo Odebrecht y los directivos de Odebrecht rindieron su declaración indagatoria, los medios de comunicación en Brasil y a nivel internacional tuvieron acceso a esa declaración. En el momento en que los imputados estuvieron presentes ante la fiscalía declarando,
por ese caso de corrupción. Claro, Entonces, es que hay que ponerle cara, hay que ponerle cara. Acá en Panamá la ley no lo permite, entonces esas cosas también tienen que decirlas, esas cosas también tienen que explicárselas, pero a uno le queda igual el sinsabor de que por qué si en Brasil, que fue el epicentro de ese caso de corrupción, No, tiene Rubén, acceso a la declaración de los principales imputados en el momento en que estaba en la fiscalía. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí no, tiene la es lo que yo diferencia digo. allá? Es lo que yo digo, o sea, hay que ponerle cara. No puede ser que, por eso insisto y repito, porque es lo que yo escucho a la gente y yo trato de transmitir lo que escucha la persona normal, la que anda en bula, que tiene que llegar a comprar. O sea, ¿por qué al delincuente menor, el que se robó, no sé, le robó una billetera, que no debe hacerlo, lo agarra y prácticamente lo pasea? El conductor de Metrobús que atropelló al motorizado en la José Agustín Arango. Pasean, mírenlo, prendan la leña verde que lo vamos a quemar. Pero digo, a lo demás, parece que ese grado de impunidad, el señor Dinero, hace que ganen anonimato. Digo, hay que ponerle cara. Si ya afuera hay un montón de gente que está cumpliendo y hay gente que vieron la cara de quién es la persona, el inteligente del mecanismo que utilizó Odebrecht, porque aquí no. Aquí son los más, la vaca sagrada son de aquí. Aquí no quieren hacer nada porque el señor, no, como dice el licenciado, bueno, que ellos demuestren con su rostro, con su nombre, que son inocentes y que el Ministerio Público pelee por lo contrario, porque no son $2 que se llevaron. Aquí se llevaron un poco de plata, que hay gente que ha devuelto y que, no, él devolvió $5 millones y se fue, $5 millones y se fue para su casa. ¿Y cuánto fue que se llevó? No puede ser. Así es. Bueno, ahí usted se da cuenta digamos, los factores que influyen en el funcionamiento de la justicia. Usted ve casos en los que se da con nombre y apellido los involucrados y otros casos en los que posiblemente se tiene mucha dificultad para poder mostrar esa información. Entonces, estamos hablando de dos tipos de justicia. Una que se aplica al panameño de a pie y otra justicia de los poderosos. Y eso es lo que nosotros como sociedad y particularmente nosotros como abogados no podemos permitir y tenemos que alzar nuestra voz de protesta y tenemos que cuestionar por qué. ¿Por qué si la norma dice que se debe presumir la inocencia para todos, porque yo presumo solo en algunos casos y protejo esos intereses y en otros casos actúo de manera despreocupada, actúo de manera desinteresada, ¿verdad? ¿Será que estamos entonces en un país donde hay dos tipos de justicia? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Aquí hay dos clases de panameños. Aquí está el panameño el que puede y el que no puede. Así es. Parece, porque digo, Así es. parece que vivimos en un país con realidades paralelas, donde el que tiene hace lo que le da la gana y el que no puede ver cómo hace para que no lo manden para la joya y que no se le caiga el jabón, pues. Así es. En el caso de Blue Apple, mira, en el caso de Blue Apple, como le reiteré antes, se iba a celebrar la audiencia el lunes, faltaron algunos abogados, se reprogramó. Ahora, cuando esa audiencia se lleve a cabo, que es a lo que voy, va a pasar lo mismo que con Odebrecht. Odebrecht todavía el expediente ni siquiera ha entrado al órgano judicial. Así que eso para que tengan una idea, que la gente lo tenga claro. Eso ni siquiera ha entrado al órgano judicial. Todavía estamos lejos de llegar a una decisión definitiva. En el caso de Blue Apple está un poquito más avanzado. La audiencia va a ser en 2 meses, 3 meses, no sé. Cuando esa audiencia sea esa audiencia preliminar, el juez va a decir, bueno, tú me estás pidiendo llamamiento a juicio. No sé cuántos imputados hay, para 20, 30. Bueno, de esos 30 yo creo que nada más pueden ir a juicio 10. Los otros 20 sobrecimiento. Va a decir la fiscalía, yo apelo. O sea, en ese interín, en esa apelación, eso se va al segundo tribunal. Y ahí, échele. Meses, años pueden pasar. Para que entonces el segundo tribunal diga, bueno, de los 10 que llamaste a juicio, yo creo que habían 10 más que debían ser llamados a juicio. Los otros 10 quedan fuera. Ah, está bien. Entonces vienen los abogados de los 10 nuevos que incluyeron en ese llamamiento a juicio, van a decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo también apelo. Vaya a la sala penal. Allá otro año, otros 2 años y échele. Para que entonces después cuando regrese, bueno, no van ni 10 ni 20, van 15. ¿Cuántos años van ahí? ¿Cuántos años van ahí? Entonces cuando eso baja de allá, entonces bueno, y que bueno, estas pruebas te las acepto, estas sí, estas no, apelo la prueba. Y otro mes, y así nos vamos a ir.
porque el sistema... ¿Cuántos años llevamos allá? 10 años. Espérese, porque ¿qué pasa? A lo que voy. El sistema de administración de justicia permite eso. Y eso es lo que yo incido. Lo que tenemos que luchar los panameños por cambiar ese sistema de administración de justicia. Esa manera en que se ejerce la administración de justicia aquí en Panamá, que hay mucho rezago judicial. Y empezando por la cabeza, desde el método de escogencia de los magistrados hasta el método de juzgamiento de los mismos magistrados y los diputados y el presidente de la República. Todas esas cosas tienen que cambiar. Este caso de Arquesio Arias nos lo ha demostrado. Esto tiene que ser la coyuntura. Aquí tiene que haber un antes y un después para que las cosas cambien. Esa misma energía que nos gastamos protestando y quejándonos en redes sociales y protestando en la corte, esa misma energía debemos ponerla en luchar para que esas cosas cambien, porque esto no puede seguir así. Y ya le digo, le di el ejemplo de lo que va a pasar en Blue Apple. Lo que va a pasar en Blue Apple va a ser, póngalo al 200% en el caso de Brecht, porque es un expediente mucho más grande. Hay muchas más personas vinculadas. Licenciado. Sí, yo quisiera, en esa misma línea de lo que tú mencionas, Rubén, señalarte que hay que tener claridad en que los recursos que puedan emplearse en el transcurso de un proceso obedecen a una explicación, tienen una razón de ser. Es decir, no por el solo hecho de ejercer recursos podemos advertir o concluir que de lo que se trata es de evitar que la justicia cumpla su cometido. Recordemos que el proceso judicial cumple una labor histórica. O sea, hay que reconstruir hechos que ocurrieron en el pasado a través precisamente de los mecanismos que establece el procedimiento. Porque lo que se trata es que esa información que llegue a la última etapa sea una información depurada, libre de vicios, libre de pretermisiones, y que la información que reciba el juez que va a resolver la causa pueda transmitirle esa realidad que aconteció en el pasado, ¿verdad? En ese sentido, los recursos o los mecanismos de impugnación lo que buscan es eso, depurar la información, depurar los hechos para que el juez pueda tomar una decisión. Sin embargo, puede ocurrir que en la sustanciación de esta causa las partes, los intervinientes, puedan promover incidencias. Incidencias son aquellas cuestiones que no resuelven el fondo del proceso, pero sí de alguna manera van a incidir, valga la redundancia, en el resultado o en la información que va a recibir el juez. Por ejemplo, podemos hablar de incidencias de falta de competencia, y tengo entendido que precisamente un cuestionamiento que la defensa hace en estos casos es que la juez tercera de liquidación de causas penales no es una juez natural, porque es un juzgado que ha sido creado posterior, ¿verdad?, a la iniciación de la investigación, y que por tanto se violenta el principio de juez natural, que indica que no puede crearse un tribunal ad hoc o un tribunal específicamente para conocer determinados casos. Imagínense, si se plantea, por ejemplo, este cuestionamiento, esta incidencia, estamos hablando de una discusión que puede tomar meses o inclusive años antes de pasar a la subsiguiente etapa del proceso penal. Y así un sinnúmero de cuestiones que la defensa y la fiscalía podría someter a consideración de los tribunales, que pudieran generar esa dilación en la sustanciación. Inclusive, si alguna de las partes no se siente satisfecho con esa decisión de los tribunales a nivel de los tribunales ordinarios, pudiera ensayar inclusive acciones de amparo, que son acciones constitucionales, ¿verdad? Y generar también a lo mejor un detenimiento o una suspensión de la sustanciación de esa causa, y todo eso es tiempo que debe invertir el Estado para llegar al final de la película. O sea, estamos hablando de un tiempo considerable que necesitamos emplear, necesitamos dejar transcurrir para poder entonces conocer cuál va a ser el resultado de esta trama de corrupción. El caso de Pablo Rayo Montaño aquí en Panamá, yo creo que duró más de 15 años para que hubiera una sentencia, y yo creo que todavía ese caso está en apelación. Rogelio, tú tenías una pregunta. Bueno, no, más bien es una pregunta, es una inquietud de saber, licenciado Julio, este concubinato enfermizo entre los tres poderes. Es un concubinato enfermizo, es un concubinato por conveniencia, es como esa pareja que no se quiere, pero está por ahí porque necesita del otro.
es lo que nos lleva a todo esto, ¿no? No sé si estoy muy lejos de la realidad o estoy dentro de la realidad. Sí, en efecto, es lamentable y realmente nos llena de mucha preocupación. La Constitución habla de una separación de poderes. Sí lo dicen, pero ¿qué va? Están más unidos que nunca. ¿Qué es lo que resulta de todo este ejercicio que hacemos? Que lo que dice la Constitución es letra muerta. No hay tal separación de poderes y lo que hay es la intervención, en este caso particular de lo que estamos conversando, o la penetración de otros intereses, de otros factores reales de poder en la administración de justicia. Entonces, eso manda un mal mensaje, por supuesto. La justicia debe caminar con independencia no solo a lo externo, sino también a lo interno de la institución. El juez tiene que tener claridad y debe estar convencido de su decisión. No puede estar sometido a presiones externas, no puede estar vinculado a intereses políticos. Aquí, por ejemplo, han habido magistrados que un día antes de ser nombrados estaban en las filas de partidos políticos, tienen toda un esquema de respuesta a esos intereses, pero al día siguiente renunciaron al partido y fueron nombrados magistrados. ¿Es posible que esa persona pueda desvincularse de esos intereses? Es que aquí hablamos de eso, aquí hablamos de que no, tal partido tiene tantos magistrados, tal partido tiene, o sea, pareciese que lo que hacen es crear un sistema de protección posgobierno para que no lo toquen. O sea, aquí es donde vamos, que ese es el peligro. O sea, ya prácticamente lo que hacen es crear su vacuna para no ir a la cárcel, nombrando magistrados. Digo, ese concubinato es como esa pareja que se mantiene, hey, me debes pensión, te voy a meter preso, dale, ¿quieres un favor? Te voy a hacer un favor. ¿Qué favor quieres? No me metas preso a este. Mete preso a este, persigue a este. Entonces, pareciese que es ese problema, es algo, digo, la palabra suena fea, pero es algo asqueroso, que aquí nos demos cuenta de que una simple llamada a un magistrado o al procurador, porque esa es otra cosa. El presidente nombra al procurador, al jefe del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo yo voy a investigar a mi jefe? La vez pasada yo me reía cuando decían que iban a investigar algo de lo que pasó en Atlapa. ¿Cómo tú vas a investigar al presidente, pa' ver? Explícame. ¿Cómo tú vas? O sea, explícame. Y la gente dirá, aquí hay impunidad. Aquí no hay problema mientras que tú seas tal político, tal figura. Entonces, por eso digo, es asqueroso ver que la justicia de dos Panamá, del Panamá que puede y el que no puede. Sí, hace un tiempo nosotros escribíamos, pues también en esa intención un poco de desahogarnos, porque esto produce frustración, no se crea. Y uno de alguna manera tiene que sacar eso, expresarse para poder señalar las críticas que uno considera, y escribíamos que la justicia es el brazo izquierdo del diablo, para hacer referencia a un personaje de cómics. Es la siniestra. Correcto, que utilizaba precisamente ese brazo para amedrentar a sus adversarios, para destruir a sus adversarios. Y el otro brazo entonces para favorecer a sus amistades y a sus adherentes. Es lamentable. Yo quiero hacer un especial énfasis en la palabra o en esta expresión, que nosotros tengamos una justicia a merced de los intereses económicos y políticos del país. Nosotros, por ejemplo, cuando yo como abogado voy a defender una causa, yo debería tener la tranquilidad y la convicción de que las razones que se argumenten van a ser canalizadas desde un punto de vista jurídico, sin preocupación sobre si mi contraparte conoce al juez o sobre si a determinada persona, pero lamentablemente esas cosas están ocurriendo. Esas cosas están ocurriendo en Panamá. Así es, agradecemos la participación del doctor Julio Macías, al igual que nuestro colega y amigo Rogelio Adonican en este programa de radio el día de hoy, donde estuvimos analizando las decisiones judiciales recientes, caso Arquesio Arias, caso de Brecht, caso Blue Apple y cómo se maneja la administración de justicia aquí en Panamá. Concluimos en que
La verdad es que esto es una coyuntura para que se logren cambios. Se requieren cambios en la ley, en la constitución, en el método de escogencia de los magistrados, asimismo en el método de juzgamiento de magistrados y diputados. No pueden haber especialidades, no pueden haber una justicia para unos y justicia distinta para otros. La justicia debe ser igual para todos. Así que agradecemos a nuestros oyentes que estuvieron pendientes de este programa a través de labuenaradiopanamá.com. Este es programa Click Noticioso, porque aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Recuerde que pueden hacer sus comentarios, sus quejas, sus críticas a través de nuestras redes sociales: en Instagram @clicknoticioso, en Twitter @clicknoticioso, en YouTube y Facebook Click Noticioso, para que nos sigan, nos comenten. De igual forma pueden escribirnos a nuestro correo electrónico clicknoticioso507@gmail.com. Un punto importante, y antes de concluir, para recordarles, el día sábado se celebran las elecciones del Colegio Nacional de Periodistas. Hay dos nóminas: la nómina azul, que la encabeza la licenciada Griselda Melo, y la nómina verde, que la encabeza el licenciado Juan Moya. Hago nada más el comentario aquí brevemente, solo para exhortar a mis colegas para que participen, los que están agremiados, y que hagan un día de civismo, ¿no? Que respeten la decisión popular, y que el proceso electoral transcurra con transparencia, sin problemas, sin mayores inconvenientes, y que demostremos los buenos profesionales que hay en Panamá en los medios de comunicación, en este caso los periodistas. Así que les deseo suerte a los dos contrincantes. Yo estaré por allá el día sábado ejerciendo mi derecho al voto. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde son las votaciones en el Tribunal Electoral. Así es que los exhorto a mis colegas periodistas a que se desarrolle un proceso electoral transparente y en buena lid, y que gane el mejor. Así que nos despedimos y será hasta el próximo miércoles, cuando estaremos con una emisión más de su programa Click Noticioso, porque aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Hasta pronto. Saludos. Saludos. Esto es Click Noticioso.